Chicos, chicas, bienvenidos a la nueva actualización de el mejor juego de Dynamic Games. Y ahora más tarde y en el transcurso de este video te voy a decir por qué digo esto, chicos. Bueno, lo primero que voy a hablar, chicos, es de algo que me preocupa muchísimo y es los sonidos del juego, chicos. Yo no sé qué está pasando, pero hasta en el World Truck Driving Simulator en la última actualización los sonidos han bajado y ustedes no me dejarán mentir, chicos. En los comentarios me dicen sí, Eder, efectivamente los sonidos se escuchan más bajos. Es que no sé qué es lo que está pasando, pero creo que el dueño de Dynamic Games tiene un problema auditivo o algo así, que pues oye el videojuego y dice, no, mira, esto está demasiado alto, bájale el volumen y lanza la actualización así. Y ahora acá pues yo la verdad, o seré yo el que tiene el sistema auditivo dañado. Si no me funciona el martillo o el tímpano, si no sabes qué es eso, pues ve a una ferretería. Pero bueno, chicos, en sí la actualización está genial, tiene un nuevo contenido para nosotros y te lo voy a estar describiendo a continuación. Pero antes, un vistazo a esto, chicos. Qué calidad gráfica más excelente, chicos. Y qué fluidez sobre todo, ¿eh? No me digan nada de los árboles, que los árboles, a pesar de que son así como planos, pues si los miras de este lado, son realistas, chicos. Y eso es algo que perdió un juego que ya conocemos, chicos. Pero bueno, vamos al menú principal a enseñar lo nuevo. Bueno, chicos, algo que tenemos nuevo en esta actualización es poder elegir el servidor en el que queremos entrar para jugar, ¿no? Como ya sabemos, este juego es online, 100% online. Tienes que tener internet para jugarlo, ¿ok? Y pues ahora metieron esto de elegir el servidor al que te quieres conectar. Yo la verdad, te soy sincero, esto no lo veo para nada útil porque por defecto tienes que dejarlo en automático para que el videojuego se conecte al mejor servidor o a la mejor red que tengas para que el juego te vaya mejor. Pero si tú tienes un amigo pues en Europa, bueno, conéctate al servidor de Europa y ya estás viendo cómo baja la intensidad de la señal. Así que esto pues déjalo en automático para que el juego te vaya mejor. Pero bueno, ya te digo, si tienes un amigo en Europa, pues juega con él y me lo saludas. Pero bueno, chicos, fuera de eso, el nuevo contenido que trae está un poquito mejor, ¿ok? Lo más nuevo y lo más novedoso en esta actualización, que la verdad a mí me encanta, son los nuevos vehículos, que son 6. Eso es lo nuevo para nosotros, ¿ok? Porque el otro contenido no es del todo nuevo, ¿eh? Ahorita voy para allá, chicos. Mira, los nuevos vehículos son estos de por acá. A partir de aquí, míralo. Este es el que me voy a comprar, ¿eh? Mira, te voy a enseñar todos los vehículos que salieron nuevos. A mí me encanta muchísimo cómo Dynamic Games modela los vehículos. Son súper realistas. O sea, tú ves esto en un PNG pegado en una carretera real y tú piensas que es un vehículo real, de la vida real. Está súper increíble, chicos. Y me encanta también que Dynamic Games cada vez más va agregándole más autos al catálogo de vehículos de este juego. Y eso, está increíble, chicos. Bien, este es el otro, un Honda. Claro que sí, irreconocible, ¿no? Está fantástico. Mira este de por acá. Este creo que es un Kia o un Nissan. No estoy seguro, chicos. Ustedes en los comentarios me corrigen, como siempre. Luego, pues un camión. Scania, claro que sí. Bien modeladito, bien cuidado eso. Súper increíble el interior. Ahí sí lo podemos ver. Está genial, chicos. Está muy genial este vehículo. Y luego tenemos dos autobuses, este de aquí, que luego pues cuesta muchísimo dinero, chicos. La verdad no me interesan los autobuses que metieron. Ahí está, otro autobús. No sé, creo que este de aquí sí lo tenemos en el World Bus Driving Simulator. Este de acá sí no me acuerdo, yo creo que no lo tienen allá. Entonces la verdad es que el modelado interior y el exterior está súper increíble, chicos. O sea, date cuenta de esto. Mira los maleteros, chicos. Bien modelado. Fuera una auténtica pasada que en este juego se pudiera uno bajar del vehículo y subir las maletas, ¿no? Que se abrieran los maleteros. Eso fuera súper increíble, chicos. Pero bueno, son muy caros estos nuevos vehículos. No pasa nada. Se puede jugar bastante y conseguirlos, ¿no? No al hack, chicos, por favor. Bien, otra cosa de lo que les quería hablar, ahora aprovechando que estamos aquí en el garaje, con el tema de las compras y eso, es de el Pay to Win. ¿Qué definimos como Pay to Win?
Pues básicamente un videojuego online en el que haces compras para ser mejor que los demás jugadores. Bien, en este caso yo la verdad no sé si decir sí o no, porque es que, a ver, mira, en esta nueva actualización metieron estas opciones de poder o comprarlo con dinero real por un precio de 99 centavos o comprarlo con dinero del juego por 185.000 dólares. Y de igual forma pasa con otros vehículos, con este de aquí también, por ejemplo. Pero ya luego se daña, mira, este de acá también te da la opción de comprarlo con dinero de real, 99 centavos de igual forma. Todos los vehículos de Dynamic Games cuestan, bueno, 99 centavos. Y te da también la opción de comprarlo con dinero del juego si tú tienes mucho dinero. Yo creo que si lo compro, lo compraría con dinero real, porque imagínate juntar casi $1.000.000. Dios mío, ¿cuándo acabo? Entonces, luego está la otra cara de que hay vehículos que solamente se pueden comprar con dinero real. Así que ya ahí la cosa toma un giro drástico, porque a ver, no todo el mundo lo puede comprar, ¿no? Y también de igual forma hay muchísimos autos que se compran así con dinero real. O sea, es que, mira, este era con dinero real. Es que hay muchos otros, chicos. Entonces, no sé, eso a algunos les puede parecer un poco pay to win, porque como sabemos este es un juego online, ¿vale? Yo de momento el que me voy a comprar pues es este de aquí, que la verdad me gusta muchísimo este Jeep y está genial, chicos. Lo voy a comprar con dinero del juego porque estuve juntando para comprarlo. De personalización no hay nada. La verdad bastante sencillo. Así que chicos, pay to win completo como tal quizás no. Pero no tanto. A ver, 50 y 50. 50 y 50 pay to win, 50 no pay to win. Porque la verdad es que, a ver, si está un poquito mal, yo diría que encontrasen otra forma de monetizar. No sé, a lo mejor meter una tienda del juego. Porque yo estuve buscando la tienda del juego y no la veo como tal. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde puedo gastar mi dinero acá de la vida real? ¿Dónde puedo depositar monedas? No lo veo una tienda para comprar monedas. Entonces, chicos, a ver, tampoco lo vayas a hackear. No seas así, oye, no tires miles y miles de horas de trabajo de los desarrolladores a la mierda solo porque tú no puedes comprar algo, no lo puedes tener. Entiende que no todo en la vida se puede tener, hombre, y no tienes que tirar a la basura el trabajo inmenso de un desarrollador por el bendito hack. Bueno, los mapas nuevos, chicos, los mapas nuevos llegan acá. Tocamos las flechitas que aparecen al lado de la miniatura esa de ahí y dice escenario Sao Paulo Río. Así que ahí le damos a crear servidor. Las salas todavía siguen en 12, muy poquitos jugadores. Me encantaría que Dynamic Games los pusiera por lo menos a 20, por lo menos. Así atrapas más jugadores, porque una sala con 12 jugadores solamente, eso da pereza, porque aparte 12 jugadores es sumamente aburrido para los mapas que son un poco grandes, se puede decir. Este nuevo mapa la verdad que no es tan grande, ya ahorita lo vas a ver, chicos. Y acá estamos ya dentro del juego, dentro del mapa, que tiene 3 ciudades en las cuales puedes aparecer: Río de Janeiro, Sao Paulo y Santos. Esto no es del todo nuevo, yo diría, para nosotros. Esto quizás es nuevo para el juego, pero no del todo, chicos, porque luego en estas ubicaciones hay ubicaciones también que, no sé, creo que son diferentes, chicos. También otra cosa que les iba a mencionar es la calidad gráfica tan grande que ha tomado el juego, chicos. Yo no sé ustedes, pero a ver, yo noto el juego como que más pulido que el World Truck Driving. Vamos a ver este camión por dentro, este vehículo, perdón. Bien modelado, muy negro, siento que está demasiado oscuro adentro. Se puede mejorar, claro que sí. Y bueno, en resumen, pues sí, está bastante genial el vehículo, ¿no? Bueno, a ver, vamos a explorar un poquito este mapa por aquí, chicos. Y porque es que hay nuevas ubicaciones. A ver, están las ciudades y luego están como que sububicaciones, que la verdad es que están bastante increíbles, chicos. Vamos a ver a dónde nos lleva el viento. De momento para allá no se puede acceder. Estoy seguro de que en un futuro sí. Pero, oye, de verdad que está bastante increíble esto por aquí. Aparte, ya te lo digo, el juego, al menos esta ciudad por aquí, se nota más
Espérate un segundo. Esta parte por aquí del juego se ve mucho más pulida su calidad gráfica, la verdad, No sé, pero es que yo cuando vi las imágenes de presentación que publicó Dynamic Games en el Instagram, yo dije, ¿cómo? ¿En serio? ¿Esa calidad gráfica? Y luego entro al juego y me topo con esto. Sí que es real, chicos. O sea, me impresiona demasiado, gente. A ver, de verdad que sí, Mira esto por aquí, o sea, esto se ve sumamente increíble. Otra cosa que mejoraron, chicos, es el tema de las físicas de los vehículos, que han mejorado mucho más. A mí la verdad es que este juego me está encantando muchísimo y creo que ya te estás dando cuenta por qué digo que es el mejor juego de Dynamic Games. Y continúo diciéndote por qué pienso eso. La verdad, este juego es multijugador. Tiene camiones, tiene vehículos y tiene buses. ¿Qué más puedes pedir en un videojuego? Aparte tiene una calidad gráfica muy buena, demasiado aceptable, muy competitiva con otros juegos. Porque el World Truck, la verdad yo sentí que en la última actualización le bajaron enormemente la calidad gráfica, chicos. Y veo que Dynamic Games le está metiendo mucho más empeño a este juego, porque le está ampliando los mapas, le está ampliando el catálogo de vehículos y pues también lo está mejorando estéticamente y mecánicamente, como son las físicas nuevas estas. Veo muchísima más vegetación ahora. En este nuevo mapa, en estas nuevas ciudades veo más vegetación que antes. Vamos a entrar un túnel que la verdad es que a mí me ha sorprendido muchísimo esto, chicos. Yo no había entrado al juego, al menos a este mapa no había entrado más que para el inicio de la presentación. Y wow, ahorita me estoy sorprendiendo aquí con ustedes, chicos. A este túnel sí que es cierto que yo le quitaría un poquito de brillo a esas paredes. Las veo demasiado blancas, como si las hubiesen lavado con cloro. Cosa que en la vida real yo no creo que esté así. Yo creo que está un poco chocolate ya, un poco vieja. A menos que las pinten todo el día. Pero gente, la verdad, este juego está tomando muchísimo potencial y sobre todo que es online, es multijugador. Mi única queja es esa. Primero, que el servidor o las salas son demasiado pequeñas, 12 jugadores no es nada, eso no sirve de nada. Y también, bueno, tener en cuenta que Dynamic Games es una empresa bastante pequeña, ¿no? Más adelante emplearán mejores servidores para meter más gente. Claro, el juego está empezando. Y también pues que metan otra opción de monetizar, porque la verdad que metan muchos vehículos para comprarlos con dinero real, creo que no a muchos les va a gustar. Porque a ver, si tú no tienes para comprártelo, si tú no tienes plata, pues no vas a tener los vehículos que van a tener otras personas. Claro está. Y eso te va a acabar molestando un poco porque pues quisieras tenerlos. Ya solo falta que Dynamic Games le meta al juego pues un poco más de vehículos, de camiones americanos, yo diría. Oye, esto está genial de verdad, Genial, genial es poco. Esto tiene muchísima vegetación a los lados, buenos paisajes y buena calidad, Vaya, vaya, chicos. Mira, por allá hay otra ruta que luego vamos a verla en otro video, chicos. Pero de verdad que está increíble. Esto a mí me gusta demasiado. Y mira, ahora vamos entrando a Santos. Algo que te quería decir es que el mapa este no es demasiado grande. Mira, mira esto por acá. Mira esto por acá. A ver, yo creo que esto estaba en el World Truck, pero no así, con esta calidad. Rayos, me pasé. Por allá tenemos la playa. Sí, esta playa estaba, claro. Pero es que acá yo estoy disfrutándola con una mejor calidad. Por supuesto que sí. O sea, aquí me siento pasando como en una carretera de la vida real. Va muy genial, chicos. Luego si le quitamos el efecto visual, vamos a quitarlo. Gráficos, efectos visuales apagados. Nótese que toma como que un poquito más de realismo en
textura en los gráficos porque, claro, en la vida real no ves todo con ese contraste tan alto. Puerto de Santos. Magnífico, chicos. Esto estaba en el World Truck. Por eso es que te digo que las ciudades como tal no son nuevas. Algunos tramos sí que son nuevos, pero las ciudades como tal no. Esto ya estaba, chicos. Bien, te voy a enseñar el mapa para que veas. Estamos ahorita en Santos. Claro que sí, mira, estamos en Santos. Venimos de Sao Paulo. Vamos a ir a Río de Janeiro, chicos. Bien, por acá estamos en Río de Janeiro, chicos. Esta ciudad ya la conocíamos, la habíamos visto en el World Truck. Pero vuelvo y te repito, mírale esta calidad, chicos. Tiene mejor pulido. A ver, no se nota, pero es que ni un pixel por aquí. Y voy mal. Ojito que voy mal, chicos. Voy en vía contraria, pero bueno, estamos en Indonesia, vamos a suponer. A ver, me gusta muchísimo esta cosa por aquí, gente. Ahorita estoy seguro que más adelante aparecerá la intersección para cambiarnos. Voy a activar los efectos visuales, chicos, para que lo vean ahí, que me gustan muchísimo los efectos visuales en este juego. Toman un color bastante bonito y no es tan contrastado. Mira, allá a lo lejos se logra ver también el mar. Ah, una cosa que no vi fue el Cristo que tienen allá en la torre. Mira, qué guapo el mar allá. Han mejorado muchísimo esto por aquí, la verdad, ¿eh? Mira las montañas que vienen allá al frente. Ojito que Dynamic Games le puso empeño al juego, ¿eh? Muy bien por Dynamic Games. Pero mi única queja pues es el tema de los sonidos. Yo tengo esto muy alto de volumen. Esta cosa da... O sea, tiene mucho volumen. Son 4 altavoces que tiene esta vaina. Y aquí la mayoría de los juegos se oyen súper altos. Pero este la verdad es que lo oigo bien bajito. Es lo que te digo. No sé si es que... A ver, a lo mejor algún problema auditivo o algo ahí. Vamos a irnos por acá. Hay aquí una especie de intersección que luego ya vieron ustedes ahí en el minimapa. Hay una especie de zigzags por ahí, rutas peligrosas. No sé, yo voy a hacerle un gameplay a este juego quizás mañana en una sala abierta ahí de multijugador para explorar esto con suscriptores, con gente, ¿no? Entonces, oye, la verdad es que esto está muy bien trabajado, chicos. A mí me ha gustado mucho la actualización, salvo por esos detallitos que es el sonido y bueno, que han metido un par de camioncitos ahí de paga, ¿no? Pero ya digo, ojalá no se vuelva tanto costumbre de Dynamic Games meter más camiones de paga, porque estamos en un juego en línea, online, ¿vale? Y no me gustaría tampoco que anduviesen hackeando este juego, como no me gusta que hackeen ninguno otro. Que si no lo pueden pagar, ya ustedes van y bueno, lo hackean, ¿no? Tampoco hay que ser así, eso es tirar a la mierda el trabajo de muchísimo tiempo de un desarrollador. Y sobre todo recordar que Dynamic Games es una empresa pequeña. Se puede decir que todavía no ha crecido tanto y pues necesita de apoyo, ¿no? Lo menos que podemos hacer es jugar su juego original, ver los anuncios. Si podemos, pues compramos algo y si no, pues seguimos viendo anuncios y disfrutamos el juego. No veo por qué hackearlo. Aparte, conseguir dinero aquí no es imposible, es súper fácil, súper rápido y se disfruta muchísimo el juego. Entonces, chicos, vamos dejando el video del día de hoy por aquí. Ahí le hicimos un vistazo global a la actualización, revisamos el mapa nuevo, que vuelvo y te digo, no es tan grande, tampoco es tan novedoso en las ciudades, pero luego el gameplay, el recorrido en sí, yo lo veo muy nuevo o muy diferente y con una calidad gráfica muy grande. Ahora sí, me hace decir que este es el mejor juego de Dynamic Games. Rutas variadas, 3 mapas, muchísimos vehículos, ofertas de trabajo muy grandes y online, claro que sí. Y bueno, solamente faltaría como que bajarse del vehículo y un par de cosillas más, ¿no? Pero estoy viendo de que están trabajando muy fuerte porque las actualizaciones de este juego no están demorando tanto. La verdad, no. El juego salió este año y ya ha recibido muchísimas actualizaciones, chicos.
Así que nada, a apoyar el contenido, gracias por mirarlo hasta el final. Un saludo y un abrazo enorme para todos. Nos vemos en la próxima, amigos. Like, comenten, compartan, suscríbanse al canal y apoyar a todo el mundo. Nos vemos en la próxima. Chao, bye bye.